Para su mejor comprensión de esta historia, se recomienda ver la parte anterior del vídeo. Continuando, pero, la emperatriz simplemente se enfadó y le gritó, recalcando que la señorita Chu Qianqian era la hija del primer ministro, así que, según ella, Chu no podía inventar una mentira. Hasta aquel punto, hizo comprender que la señorita Tianhua, quien era la hija del general Shen, sí podía mentir, pero Tianhua, simplemente no le tenía temor hacia nadie, por lo que, enfrentó a ella, donde preguntó si su majestad sabía, porque, existían rumores de que todas las anteriores emperatrices que se habían metido en asuntos judiciales, no terminaban muy bien, a lo que, la emperatriz, asustada cuestionó, ¿cuándo había entrometido en los asuntos judiciales? Así que, por el susto ella se dio unos pasos atrás, mientras, recalcaba que ella siempre había respetado al general Shen, y con el primer nunca había sido parcial, pero eso no le importaba a la señorita Tianhua, por lo que ella, con una cara sonriente dijo que mejor la condenaran sin realizar ninguna explicación, ya que además, las damas que se encontraban presente culpaban a Tianhua, por haber robado la reliquia de Chu, razón por el cual, nada de eso iba a ser enterado por nadie, pero la emperatriz, estaba segura de que las chicas sí iban a cotillearse en su contra, incluso, exagerar el problema, y prácticamente eso no le convenía, porque, su familia podía ser derrocada. Así que, con iras, ella le quedó viendo a Tianhua por su gran cambio de ser, pero rápidamente, cambió su humor, donde se encontraba riendo, porque según ella, solo le estaba haciendo una broma a Tianhua, además decía, que ella nunca pensaría en que, la señorita Tianhua robe un pendiente, así que ella, quería concluir el caso, sin hacer nada, y mejor para continuar con la ceremonia del banquete de las flores, donde lo cual, era evidente que sus hermanastras y su ex mejor amiga no estaban satisfechos con el resultado, pero Tianhua se dio cuenta de eso, así que, sugería a la emperatriz que realice una investigación completa, para que no se quede con duda. Además de eso, Tianhua estaba segura de que si no lo hacía eso, ellas iban a estar muy molestas todo el evento, a su vez, ella estaba segura de que iba a dar una lección que nunca la olvidarían, así que, a la emperatriz, no le quedaba de otra que realizar una investigación completa. En eso, empezó con interrogar a Chu, ya que supuestamente, ella era la víctima, a su vez, ella estaba arrepentida de haber aceptado en ayudar a Bailian, pero en eso, Chu, empezó con decir, que el jade aromático antiguo era una reliquia familiar, porque si no, no tuviera un retrato del objeto, donde lo cual, decía que el jade podía cubrir el olor corporal, dando a comprender que, Tianhua no tenía el olor en aquel instante, y afirmaba que ella le había robado su reliquia. Asimismo, también, la señorita Mengdie, comentó que nunca había visto a su hermana usando el pendiente, y que para aquel evento sí lo estaba usando, era evidente que estaba en contra de su hermana. A todo eso, la emperatriz, estaba afirmando que sí tenía coherencia de lo que estaban diciendo, pero, tenía que escuchar la otra parte, donde lo cual Tianhua, empezó con decir que había errores con el retrato del jade, porque, al ser un pendiente invaluable tenía que estar tallado por un famoso lustrador, así que dirigió a la emperatriz con decir, que ella de seguro había visto muchos tesoros, y que le sería fácil de distinguir si se fue tallado por un principiante. En eso, sus contrincantes se quedaron sorprendidos por el error, donde, Chu estaba súper enfadada, ya que ella, había dibujado un poco nerviosa, y no le había quedado muy bien, así que ella, estaba segura de que otra vez había caído en la trampa de Tianhua, pero la emperatriz, le dio sentido a su declaración, y no le quedaba de otra que, pedir una explicación de por qué su reliquia era muy tosca. A eso, Chu supo responder que, como fue tallado hace 1000 años no sabía exactamente su origen, pero decía que tal vez, los escultores prefirieron piezas tan simples. En eso, Tianhua preguntó si en verdad tenía 1000 de años, donde lo cual, supo responder que, al ser denominado antiguo de seguro debe tener más de 1000 años, donde la respuesta de la señorita Tianhua, fue pedirle a la emperatriz que revisara si en realidad aquel jade era una antigüedad, pero, la emperatriz se quedó sorprendida, y le volvió a cuestionar a Chu, que sí en realidad era una antigüedad, pero ella lo volvió a afirmar que era de sus ancestros. A esta altura, la emperatriz ya se dio cuenta de que, aquel objeto no era de antigüedad, porque su calidad era de muy pobre, y no tenía brillo, así, dando a entender que aquel retrato no fue tallado hace mucho, así que, ordenó a sus sirvientas que la castigaran por mentirosa, pero en eso, ella trató de justificar con que ella no había mentido, porque, la idea de todo fue de Bailian y de Mengdie, así que pedía a ellas que la testificaran para su inocencia, pero ellas simplemente no la iban a apoyar, así que mejor, entre lágrimas fingidas, ella decía que no era justo que difamara a su hermana de haberla robado, y peor a su gracia que era la emperatriz. Asimismo, inmediatamente, Mengdie se puso a favor de Tianhua, llamándola a Chu que era la culpable de difamar a su hermana, así que Bailian decía, gracias a Dios, le pedía a Chu que difamara a She Tianhua, porque si no ella estaría en un problemón, mientras que Chu, se encontraba muy enfadada, porque, sus aliados no la querían apoyar.
No obstante, las sirvientas que la sostenía empezaron a bofetearlas, pero a Tianhua no le importaba, porque al ser la hija del primer ministro, siempre humillaba a las personas de clase baja, así que ella se lo merecía. En eso, la emperatriz ordenó que la sacaran del lugar, arrastrándola, pero Chu pedía que no la sacaran, porque todas las personas iban a enterarse de lo que había hecho en la ceremonia, así que no lo convenía que la sacaran. Además, su petición era por el temor de que no poder vivir decentemente, que sacaran arrastrándola, así que en eso, nuevamente pidió ayuda a Bailian para que declarara inocente. Asimismo, las chicas que se encontraban presentes se dieron un paso para atrás, donde la interpretación de Tianhua fue decir que la escena era muy familiar, y que también Chu estaba siendo despreciada como la verdadera Tianhua, o mucho más peor, que sería como una plaga de Dios. Pero en eso, Chu se puso de pie y dijo: Su gracia, mi padre es el primer ministro, humillarme es como humillar a todo el continente, donde lo cual, ella iba a retroceder la humillación, pero en eso, llegó un informante, donde lo cual solamente la susurró a la emperatriz. En eso mencionó a Chu que su majestad había ordenado destituir a su padre y confiscar todas sus propiedades, no hace más de 2 horas, porque las evidencias mostraban que el padre de Chu, quien es el primer ministro, había apropiado de manera ilegal las propiedades públicas, tomando soborno e imponiendo exceso de impuestos, así que desde aquel instante él ya no era el primer ministro, pero sí, ganó una muy mala reputación, así que no tenía mucha autoridad, por lo que ordenó a sus sirvientas que la llevaran, mientras a Chu no le quedaba de otra que aceptar su realidad. En eso, Tianhua se encontraba pensando, donde lo cual decía: el primer ministro siempre había tenido la fama de hacer sobornos cuando se encontraba en el cargo del primer ministro. Por otro lado, la emperatriz se iba a retirar del lugar, porque según ella, ya se encontraba cansada, pero antes de retirar, a todas las chicas que se encontraban presentes les dijo que podían tener té y pasteles, y que más adelante, a no pasar más de 4 horas se iban a encontrar en el banquete. A su vez, decía que Tianhua había superado por mucho a Bailian, así que ella no veía la razón de que su hijo, el príncipe heredero, case con Bailian, pero ella temía entrometerse en aquel asunto, por lo cual, simplemente prefirió mantenerse fuera del tema. Más adelante, todas las chicas se encontraban en el lugar del banquete de las flores, donde lo cual, Tianhua preguntaba a Bailian por qué no había probado el té que su gracia había preparado, ya que el té estaba muy sabroso, donde lo cual, Mengdie, enfadada, dijo que Chu apenas era una lacaya de Bailian, motivo por el cual no tenían que estar preocupada. En eso, la reacción de Tianhua fue acercarse hacia ella, y le precedió dar una bofetada, por haber usado su nombre sin su permiso, donde la reacción de Bailian fue ponerse de pie para decirle que no se pase, recordándola que ella era la princesa heredera, donde lo cual, Tianhua también le dio una bofetada a Bailian. Aquel bofeteada, Shen Bailian no lo esperaba, pero Tianhua decía que ella se lo merecía, por haber falsificado el dibujo para difamar de ella, y porque fácilmente había traicionado a su aliado, quien era la señorita Chu. Pero Bailian, enojada, decía que ella debía haberlas bofeteado enfrente de su gracia, porque según ella, ya pertenecía a la familia real. Decía que estaba desafiando a las autoridades, y que ella estaba ganando su propia condena. A todo eso, Tianhua simplemente le dijo que entonces le dijera, pero a Bailian estaba consciente de que su gracia había retirado por no quererse involucrar en asuntos judiciales, pero Tianhua no le importaba si la llamaba nuevamente. Claro, si la llamaban ella iba a aprovechar en preguntar, la modelo maternal, si ella como su hermana mayor podía bofetear a sus hermanas por lo que le habían hecho en el palacio. Además de eso, la señorita Tianhua dirigió a las otras chicas, para recalcar que Shen Mengdi había dicho que Chu era una lacayo de Shen Bailian. A todo eso, para Tianhua, no le parecía nada bien que Shen Bailian difame de Chu, solamente para permanecer con su orgullo. En eso las chicas cada vez se retrocedían más de Bailian, porque todas las damas que se encontraban presente eran de familias nobles. En eso Xiang Ming había dado cuenta que las damas que se encontraban presente estaban asombradas por el cambio de Tianhua. A todo eso, la señorita Bailian, con una sonrisa malvada, se puso de pie, para decir que era su culpa por no comportarse como se debe, dando a entender que era evidente que la iba a aprovechar para dar una lección. Pero Bailian, como siempre, con todo trataba de solucionar diciendo que era la princesa heredera, así que mejor. Tanto Bailian como Mengdie se retiraron del lugar súper enfadadas. A todo eso, hizo entender a Tianhua que Bailian todavía no había aprendido nada. Luego de todo eso, habían transcurrido 4 horas, donde lo cual, ya se encontraban en la ceremonia, toda la familia real. Anteriormente, Tianhua había pedido a Xiang Ming que investigue todo sobre relacionado con el banquete de las flores. A todo eso, su amiga supo responder que ya tenía la información, donde decía que uno de los invitados principales es el príncipe Xuan Shao, quien era el hombre más legendario de su país. Por otro lado, también tenían de invitado al príncipe de Dongling. Él tenía la intención de casar con alguna de las damas presentes, con el propósito de fortalecer la alianza entre dos países, pero para Xiang Ming aquel nombre le sonaba familiar. Bueno, antiguamente, Tianhua curó a su amigo de una enfermedad que nadie podía curar. En eso, continuó con los invitados, donde el siguiente era el príncipe sexto de su país. Él últimamente estaba participando en el campo de batalla junto con el príncipe Xuan Shao, pero para Tianhua no era fácil de olvidarlos.
títulos, porque ella los recordaba de manera muy clara, pero anteriormente no sabía quién era el enmascarado que estaba con el príncipe sexto. Ahora que estaba sin máscara, reconoció fácilmente y que era el príncipe Xuan Shao, así, explicando que, él quería regalar la aguja de resplandor púrpura era el príncipe Xuan Shao, así que mejor, empezaron la ceremonia, donde el emperador Qin Ren del estado Xia, manifestó a todas las chicas que se encontraban presente, que se sintieran como si estuvieran en sus casas y libre de mostrar sus talentos. En eso también, mencionó que el premio era, la borraja helada que producía una sola vez por año, pero en eso interrumpió el príncipe de Dongling, quien decía que, la ganadora no solo merecía aquel regalo, sino que merecía más, así que, por su parte iba a regalar 2 ciudades del estado de Exi, en caso de que la dama que gane fuera de su agrado. Él estaba buscando a la doctora que ayudó a su amigo en curarlo, y en aquel evento, él estaba seguro de que iba a encontrar, mientras que, también, estaba seguro de que iba a casar con ella a toda costa. Por otro lado, el emperador se encontraba feliz, ya que el estado Exi, no más de medio mes, había sido invadido por Dongling y que se encontraba en pleno próspero de desarrollo, así que, el emperador estaba más que satisfecho, ya que con el regalo, prácticamente estaba fortaleciendo lazo entre estados, así que mejor, decidieron empezar con la ceremonia, donde pedía a las chicas que se encontraban presente que, dieran todo por demostrar su talento. Además de eso, la ganadora iba a llevar el título de espíritu Bel del estado Xia y la Villa de las Flores. Al escuchar eso, todas las damas que se encontraban presente, se quedaron sorprendida. En eso Xiang Ming estaba muy contenta, donde decía a Tianhua que lo intentara. Ella sabía muy bien que la señorita Tianhua no quería los títulos, pero nadie iba a resistir, a Valle de los Flores, donde lo cual, existía más de miles de flores. Además de eso, tenía la fama de que era más bonita que el país de las habas, donde la reacción de Tianhua fue, decir que su olor corporal podía ser quitado con las flores del valle, en este caso, incluso podía eliminar por definitiva, así que, ella estaba más que decidida en participar y ganar aquellos 2 premios, uno para curar al príncipe Xuan Shao, y otro para curarse a sí misma.